Nos volvemos a encontrar para ver la última parte de esta clase que hablábamos cosas del jardín en verano, cómo tratar el jardín en verano, qué hacer, qué no hacer. Habíamos hablado de las fertilizaciones, hablamos mucho de la altura de césped, que siempre hay que cortarlo alto en verano, y después vamos a hablar de que también en invierno se corta alto. Tenemos que desterrar aquello de cortar siempre bajo. Esos son algunas modas que fuimos copiando de otras situaciones y nuestros suelos y nuestro clima no da para esas situaciones. Vamos a un tema muy importante que es el riego, ¿no? Habíamos hablado del riego, que muchas veces en verano no podemos fallar, porque una planta que no se regó en un día cálido de verano, un día de enero de 35, 38 grados, se muere. A mí estuve esta semana viajando y esta semana no, la otra, viajando, y había plantado una higuera nueva. Miren que las higueras son aguantadoras para la sequía y todo eso. Y estuve casi 2 semanas afuera, y el riego a esta higuera no lo tocaba por una planta nueva que no estaba regulado para eso, y se murió de sequía. Ahora estoy intentando a ver si la puedo recuperar, pero ya está seca, y soy un tipo que sabe de plantas. Lo que pasa es que estaba recién plantada. También por eso es que recomiendo no plantar todo lo que sea finales de diciembre y enero. Bueno, ahora, si es el único momento en que nosotros podemos plantar, bueno, hagámoslo, porque estamos de vacaciones, tenemos tiempo, pero si podemos postergarla a mediados de febrero o antes de Navidad, estaría bueno postergar la plantación, porque la planta suele fracasar cuando hay calores muy intensos y no estamos todo el día encima con la manguera. Muchas veces hay que regar. Las plantas en maceta son las que más sufren esto, porque la planta en maceta se seca, ese pan de tierra se seca de inmediato. En cambio, estando en tierra, siempre la planta encuentra algo de humedad que hay en el suelo. Entonces, nos cuidemos mucho de esto, de las plantas en maceta. En el caso de las plantas de jardín, hay que regarlas a la tardecita, a la tarde, para que puedan el agua infiltrar toda la noche en el suelo, guardarse bajo tierra, y cuando llegue la otra mañana, la planta va a empezar a crecer desde las 8 o 9 de la mañana y va a encontrar el agua en el suelo. Si nosotros regamos habitualmente a la mañana, 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya hace calor y se evapora muchísimo de todo eso, se pierde mucho, y la planta le generamos un estrés porque el agua les enfría la temperatura que tiene. En cambio, regando a la nochecita, el agua está tibiecita, tiene la temperatura del ambiente, porque todo lo que sea el tanque de agua, las cañerías, se han calentado durante todo el día. Entonces no hay diferencia entre una y otra y no generamos un estrés importante. Tratemos en lo posible, si ha hecho mucho calor, se puede llegar a mojar la hoja para enfriar un poco, pero si no hizo mucho calor, evitemos mojar la hoja, porque si quedan húmedas entre medio de las hojas, fundamentalmente en los rosales, podría llegar a favorecerse la formación de algún hongo. Entonces, regar siempre por la tardecita. Hay un solo caso en el que se puede regar, que se debe regar por la mañana, que es cuando yo tengo un balcón muy asoleado. Entonces, quizás hasta 2 riegos le haría yo en un balcón con mucho sol, o una terraza con mucho sol, que las plantas están en maceta. Bueno, ahí es preferible sí regarla a 9 y 10 de la mañana, porque la planta, si yo la riego la noche anterior, está toda la noche. Las macetas siempre tienen un drenaje, que es correcto que tengan ese drenaje, que no se tapone el fondo, porque si no se pudra. Yo regué por la noche, a la mañana amanece levemente húmeda porque ha estado toda la noche drenando y escapándose. En la tierra no, en la tierra se queda contenida en la tierra la humedad. Acá drenó y ya a las 10 de la mañana esa planta casi no tiene humedad y la vuelvo a tener que regar a las 6 de la tarde. Si yo riego por la mañana una planta en maceta, algo se va a evaporar, pero le voy a estar entregando más agua. A las 10:30, 11 ya drenó, y de 11 a 2 de la tarde, que es la etapa más adversa, tiene humedad
y ya tira un poco más. Entonces regar a la tardecita la tierra, y si tenemos macetas muy asoleadas es preferible regar a las 9, 10 de la mañana. Inclusive le enfriamos un poco la maceta porque está totalmente limitada. Pero siempre verifiquen que drene. Si no drena, se puede taponar el fondo y podemos llegar a tener inconvenientes, ¿no? Con respecto a la poda, sí hay que podar. Hay que podar. Más aquellos cercos que tienen que están muy tupidos. Porque ese tupido en el cerco genera que se guarde mucha humedad y se puede llegar a honguear tranquilamente la planta, y después no la podemos manejar. Aparte, mientras más volumen tienen, más tiene que alimentar la planta. Si la planta tiene menos volumen de hoja, va a consumir menos agua, porque el agua que consume la consume por un gradiente de que se produce una evapotranspiración a partir de las hojas, que es voluntaria, que absorben el agua del suelo. Si yo tengo poco follaje arriba, absorbe menos, entonces me va a durar más el agua en tierra. Cuando un cerco está extremadamente tupido, extremadamente grande, es beneficioso podarlo y erradiquen esa idea de utilizar la máquina en línea recta y podar el cerco recto. Traten en lo posible de hacer una especie de entresacado. En estas épocas, en primavera sí lo pueden utilizar, en otra época del año utilicen la máquina corta en recto, que queda bonito inclusive, pero en verano es bueno hacer un entresacado para que entre sol y para que entre viento al interior y se produzca la brotación. Y a 2 meses más tarde hacemos otro entresacado de las ramas que nos sacamos. Aten bien, las tormentas de verano son las más bravas. Aten bien las enredaderas, no las aten fuerte, porque acuérdense que por la parte más externa del tallo es por donde circula la savia. Si nosotros le hacemos un nudo que obstruya eso, el diámetro del tronco todos los años se va engrosando. Se engrosa y encuentra el alambre o lo que le pusimos, o el cable o lo que le pusimos para y no puede crecer hacia los costados, y eso hace que no circule la savia, se caen las hojas y la planta se debilita. Entonces, si aten flojo, total, bien fuerte contra el clavo o contra la pared. Ahí atan bien fuerte. Y después dejen un espacio para que pueda crecer el tallo. ¿Saben qué era fantástico? Que una vez lo vi en el campo y dije, algún día lo voy a recomendar, los cancanes viejos y las medias viejas de mujer. Bien cortados finitos, esta mujer los cortaba finitos y los ataba, entonces permitía el crecimiento. Y ¿saben qué tiene de bueno? A los 2 años estaba degradado. Entonces era una cuestión muy económica y me dio un poco de gracia cuando lo vi, pero dije, es un método para recomendar, ¿no? Y si no, utilicen un hilo que 2 años más tarde esté podrido. No utilicen ni cable ni alambre, porque si se olvidan de sacarlo, después van a tener ese inconveniente que no pasa la savia y la planta se enferma o se deteriora, ¿no? Entonces aten bien, porque las tormentas de verano suelen ser muy bravas. Después de una pedrea, siempre Córdoba es una zona de mucha piedra, la zona de La Bolsa, la zona de Altagracia, hay sectores donde siempre cae piedra y la planta queda deteriorada, y es muy probable que esas plantas se enfermen posteriormente porque quedan muchas heridas expuestas. Entonces, las ramas quebradas, es preferible que ustedes vean una tijerita de podar, buscan más abajo, buscan una ramita o una yemita que sale al costado y cortan. Con la tijera de podar bien esterilizada no hay problema. Ahora, si la rama está desgajada, está una quebradura que queda toda astillada, nunca va a sellar, y al no sellar, por ahí pueden entrar bacterias, microorganismos, y 5 años más tarde la planta se nos muere por alguna bacteria que ingresó por la herida. Si nosotros hacemos la herida, cortamos más abajo, generamos una cicatrización y cortamos por encima de un nudo en forma oblicua. Ya hemos visto cómo hacer los cortes cuando vimos poda. Favoreciendo una yema que vaya a brotar por encima, por debajo de ese corte, va a cicatrizar perfectamente y no vamos a tener ese inconveniente. Bueno, la pedrea fue tremenda.
rompió todas las hojas, y no podemos podar toda la planta para recuperar, porque si no nos quedaría un arbolito enano o un arbustito enano. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer es una aspirina, 8 litros de agua. Si ustedes ponen una aspirina en 8 litros de agua, tiene el mismo efecto que una tira completa en 8 litros de agua. Entonces no malgasten. Utilicen una aspirina en 8 litros de agua, rocían la planta con eso. Esto ingresa por rociado. Va a ingresar por las hojas, por el chorreado de los tallos, cuando los tallos son verdes, por las lenticelas y todos esos lugares de absorción. Y lo que sobre se va a absorber por tierra. Rieguen la tierra. La aspirina lo que genera en la planta es una reacción inmediata que va a producir la cicatrización de esa planta. Pero utilícenla una sola vez. Si lo siguen utilizando, ustedes hacen una planta adicta a la aspirina, al ácido salicílico en realidad, y la planta lo deja de producir. La planta produce su propio ácido salicílico, pero lo produce en baja densidad. Cuando va a haber una agresión de heladas, por ejemplo, que se acerca junio-julio, la planta aumenta su tasa de ácido salicílico porque sabe que va a haber una agresión para poder reaccionar más rápidamente ante la adversidad que es la helada en este caso. Cuando ven la pedrea, la planta no sabe que va a venir piedra, entonces la agarra desprevenida con baja cantidad de ácido salicílico y no cicatriza bien. Entonces ustedes ahí en ese caso le ponen el ácido salicílico, que va a hacer que la velocidad de reacción de la planta se haga mucho más elevada. El ácido salicílico está en la laminilla media, que es una laminilla que está entre célula y célula y permite la comunicación entre una célula y otra, y es la comunicación que permite hacer que la planta vaya a dirigir sus nutrientes hacia una herida y cubrir esa herida. Entonces, el ácido salicílico lo produce la planta para eso. Por eso el sauce tiene tanto y por eso el sauce es una planta tan sana ante las agresiones y todo eso. Entonces, el ácido salicílico lo que va a hacer es va a ayudar a obturar estas cientos o miles de heridas que se le generó a la planta con una pedrea, pero solamente ahí. No pongan más porque si no la planta deja de producir su propio ácido salicílico y generamos una planta boba, una planta que no va a tener respuesta ante la adversidad del día de mañana. Entonces, bueno, ante una pedrea intensa, ante una situación de estrés intenso, pueden en el jardín aprovechar y hacer esto con una aspirina. No lo hagan siempre, háganlo solamente en situaciones de emergencia. No trasplanten, no cambien de lugar. Si van a pasar de maceta a tierra, puede ser, y pisando muy bien alrededor y regando muy bien, ¿no? Por eso que decíamos recién que yo planté una higuera y tuve unos 15 días afuera y cuando volví la higuera no me la habían regado y estaba muerta. Entonces, por más que llovió en esos días y todo eso. Entonces, en lo posible, en verano, en situaciones muy cálidas, bueno, tuvimos una semanita de verano muy brava hace unos días, por eso la higuera es que hubo 38 grados de temperatura en Córdoba. Por eso la higuera pereció. Pero traten de no pasar a tierra plana. Pero si tuvieran que pasarlo, lo pueden llegar a hacer. Lo que no tienen que hacer es cambiar de lugar, romper raíces, hacer un trasplante, que eso se hace en julio. Cambiar de lugar en una planta de otra, evítenlo. A no ser que sea una planta muy chiquita y que esté equilibrada la parte aérea con la parte subterránea. O sea, yo tengo una plantita de 20 centímetros de altura y voy a hacer un pozo de 25 centímetros de profundidad, trasplantenlo, porque van a estar 5 centímetros afuera de las raíces, ¿no? Lo mismo que está afuera está bajo tierra. Entonces, si ustedes hacen un pocito 5 centímetros más grande, la planta ni lo va a sentir, bueno, lo van a lograr. Pero si ustedes quieren trasplantar una planta de 80 centímetros de altura, van a tener que hacer un pozo de 80 centímetros para que no lo sienta la planta. Entonces, prefiero que lo hagan en junio, julio, que son los momentos ideales. Entonces, no trasplanten, rieguen la tardecita noche, poden haciendo un entresacado, no hagan la poda esa que se hace cortándole el pelo a las lavandas, que lo único que hacen es matarlas porque no les entra más sol abajo. Las lavandas también hay que darle uno por medio. Quitar las flores viejas. En estos días las ciñas, las copetes, las bonitas, los penachos, bueno, tienen las flores muy viejas que ya quedan en la planta, y esas flores viejas liberan una hormona gaseosa que se distribuye
por el resto, que hace que aborten todas las otras flores que están alrededor. Entonces, sacando esas flores, es el olor a flores de cementerio. ¿Vieron cuando ustedes en el cementerio, de velorio? Cuando ustedes entran en un lugar donde hay ese olor fuerte de flores, eso es etileno. El etileno lo liberan las flores, las flores viejas, para que el resto de para que las flores que estén alrededor no produzcan y que toda la energía de la planta vaya a llenar ese fruto. Yo fui la primera en florecer, fui fecundada, mis hijos son los que van a quedar acá, entonces libera el etileno para que todas las otras flores no se abran. Entonces siempre esa flor vieja la tienen que sacar para renovar los pimpollos que ya vienen, si no van a tener menor floración. A su vez estamos buscando en épocas de lluvia, como es el verano, que se junten honguitos y todo ese tipo de cosas, ¿no? A no ser, que cansado que estoy, a no ser, es el fin de año. Es el fin de año. No, todos los años. Mis bostezos son porque mi neurona, ya me dijo el médico, tu neurona buscan, por un lado las cuerdas vocales, generan bostezos. Eso lo aprendí en la radio. Por eso hay que salir a descansar cada 30, 40 minutos. Los que hablan mucho. Y por otro lado, que uno trabaja sin red. Yo en este momento no estoy siguiendo un apunte, una línea. Entonces, mi neurona está buscando nombres de plantas y bueno, ahí genera falta de oxigenación y el bostezo. Por eso está el mate siempre presente, ¿no? Para darle azúcares a las células del cerebro. Y de paso la paso bien, ¿no? Yo el mate lo descubrí en la facultad. Los profes de agronomía todos tomaban mate mientras daban clase. Entonces digo, bueno, si un profe de universidad toma mate, ¿cómo no va a tomar un jardinero delante de sus alumnos? Bueno, hemos hecho quitar las flores viejas y vamos a las plantas de interior. Que no hemos hablado de las plantas de interior, lejos de los aire acondicionados, lejos de los ventiladores de techo, es preferible. Las plantas de interior son de la selva subtropical, son de lugares selváticos donde hay mucho calor. Si ustedes van a Misiones en enero hay un calor bárbaro y van a ver los crotones, los helechos, todo tan espectacular. Entonces es preferible que tengan calor las plantas, que estén en la galería, que estén, no sol, calor, pero calor húmedo, no la sequedad del aire acondicionado. El aire acondicionado seca muchísimo los ambientes y ni hablemos los ventiladores de techo que generan un viento seco habitualmente. Entonces alejar las plantas de esas situaciones, ¿no? De los ventiladores de techo y los aire acondicionados. Lo que podemos hacer es aprovechar los beneficios que nos brinda el aire acondicionado. De cuál es el beneficio que nos brinda el aire acondicionado, el agua. ¿Vieron que todos los aire acondicionados tienen un bidoncito abajo donde junta el agua? Y si ustedes no lo consiguen, se lo piden al vecino o se lo piden al conserje del edificio, que para ello es un problema bárbaro. Es decir, que tenés el bidón de agua del aire acondicionado, ¿me dejas que yo lo saque? Te evito el trabajo. El conserje va a estar chocho porque ustedes le van a estar sacando el trabajo. Y con esa agua rieguen helechos y plantas de interior. Me van a contar cómo se ponen las plantas. Porque no tiene cloro. No tiene cloro. El cloro es beneficioso para la planta en una mínima cantidad. Pero el cloro que se le pone al agua de red en verano es mucho. Se le pone mucho más porque justamente las bacterias y los microorganismos en verano, entonces las empresas de agua aumentan la cantidad de cloro cuando viene el verano para tener aguas sanas. Bueno, entonces ese exceso de cloro hace que helechos, crotones, difenbaquias, muchas plantas de interior se deterioren por el exceso de cloro. Entonces, acuérdense que estas plantas vienen de la naturaleza, de la selva, donde no hay cloro. El agua de lluvia cae del cielo y sin cloro cae. Bueno, el agua de los aire acondicionados es excelente para eso. Entonces aprovechenla, guárdenla, no la pueden guardar mucho tiempo porque tiende a podrirse, porque al no tener cloro no puede durar 10 días en un balde. La sacan, riegan sus helechos, riegan sus plantitas y me van a contar cómo se ponen. Otra para regar las plantas de interior es el agua de las plantas acuáticas. Si tienen agua de las plantas acuáticas, sáquenla, las plantas acuáticas absorben el nitrógeno del ambiente y lo guardan bajo el agua para después poder absorberlo. Bueno, nosotros estamos sacando ese nitrógeno que es el que le hace crecer los helechos, los crotones, la difenbaquia, los potos. Bueno, con esa agua andan fantásticos. No tenemos plantas acuáticas. Esto es para diciembre, enero y febrero, que es cuando más cloro contiene el agua.
Si ustedes tienen tiempo, llenan el balde de agua, balde de 8 litros, y lo ponen en el balcón o en el patio, que les dé el sol. Con 2 horas que le dé el sol, de 12 a 2 de la tarde, no queda cloro. El cloro habitualmente con 2 horas de sol intenso se evapora. Y el calcio, que hay mucho en el centro del país, en Córdoba, que también es negativo para el crecimiento de estas plantas, porque Corrientes, Misiones, Entre Ríos, de donde provienen este tipo de plantas, el sur del Brasil, no existe calcio prácticamente. Entonces son plantas que no requieren casi calcio para crecer, y el exceso de calcio de Córdoba le genera ese sarrito en superficie blanco que les hace. Bueno, entonces fíjense las pavas, el sarro que generan, mucho de ello del sarro ese es calcio. Entonces, ¿qué hacemos? La dejamos 2 horas, el calcio baja, se va al fondo del balde, el cloro se evapora y con un vasito sacamos de arriba y vamos a regar los helechos y van a ver el cambio. Después de 2 meses de regar así, van a ver el cambio de los helechos, de los crotones, los ficus, las difenbaquias, porque estamos regando con agua sin calcio y sin cloro. Así que tengan en cuenta eso. O el agua de los aire acondicionados también tiene la misma particularidad. No tiene ni calcio ni cloro también. Bueno, volvemos al jardín. ¿Y qué particularidad tienen los insectos en verano? Trabajan de noche, no son ningunos onzos. No trabajan con el sol del mediodía, trabajan de noche, trabajan a la tardecita, en la noche hasta desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Y a la otra mañana de 5 de la mañana en adelante. Búsquenlo a esa hora. Búsquenlos a la nochecita, a la tardecita, después de cenar, 9 de la noche, 10 de la noche, salen al jardín y los van a encontrar trabajando. Y ahí van a identificar si son hormigas, si son babosas, si son caracoles, y en función de eso van a buscar el remedio que ya lo hemos puesto, va a estar en la web, en el curso, están los métodos caseros para poder eliminarlos y para poder controlarlos, y los van a poder controlar. Pero tenemos que saber cuál es nuestro enemigo. Porque si no sabemos cuál es nuestro enemigo, puede haber sido un mariposa. Cuando uno encuentra una hoja de comida, puede ser el gusano de una mariposa, puede ser una hormiga, puede ser una babosa, puede ser Entonces, no hay nada mejor que salir con una linterna por la noche y encontrar y saber cuál es nuestro enemigo para después poder actuar. Porque yo les decía recién, cuando hay mucho follaje es preferible que haya menos en verano para que evapore menos. Pero es cuando nosotros elegimos el punto de corte y sacamos la rama entera. Pero la hormiga que come media hoja, la cicatriz no se va a producir de un día para el otro. Entonces esa hoja medio comida evapora cualquier cantidad porque no tiene la posibilidad de controlar la evaporación en ese corte, de sellar. Entonces se pierde mucha agua y se ganan muchas enfermedades, porque una hoja a la mitad comida genera enfermedades hasta que compartimentiza la hoja, hace una compartimentización de los tejidos, pasan varios días. Entonces, en cambio, cuando nosotros cortamos, no, es distinto. La planta genera un sello de calosa que va y deja de... Pero en una hoja comida es complicado. Entonces pueden entrar enfermedades y todo eso. Aparte que nos pelan en una noche un limonero las hormigas cuando están muy agresivas. Saben que esa es la época ideal porque después viene el otoño que tienen hojas amarillas que están vacías. Entonces el verano es el momento más agresivo de este tipo de plagas. La buscan de noche. La buscan de noche y hay un montón de métodos que yo he puesto en la web y todo eso, que en las consultas que me han hecho y todo eso, ¿no? Otra de las cosas importantes en el verano es por ahí iluminamos el patio, porque bueno, está lindo tener un lugarcito iluminado y tener el jardín donde de noche salimos y disfrutamos un poco en cercanías a la pileta o el patio en sí. Bueno, si van a iluminar el patio, no se les ocurre iluminarlo a 3 metros de altura. ¿Por qué? Porque se juntan todas las mariposas ahí y ahí el sapo no llega. Siempre hay un sapito en el jardín, siempre hay una lagartija, siempre hay un insecto, hay un animal benéfico en nuestro jardín. Tengamos esos, son los que... Entonces, si nosotros ponemos las luces a 40 centímetros, estas tortuguitas en la pared que quedan re bonitas a esa altura, quedan mucho más lindas que en la altura,
podemos juntar ahí las mariposas y el sapito se pone gordo abajo y es nuestro controlador natural y vamos a tener todos los insectos en esas luces. Si son amarillas, más todavía. Entonces vamos a juntar un montón de insectos en ese sector y el sapito los va a controlar ahí. Pero si los ponemos a 2 metros de altura, todo lo que sea las chinches, todo lo que sea los cascarudos que son atraídas por las luces, el sapo pobre no llega y no son basquetbolistas entonces poniéndole las luces cercanas, lo que logramos es un control natural de nuestro propio jardín y vamos a tener jardines sustentables sin utilizar sin utilizar insecticidas ni nada por el estilo. Entonces es muy bueno lograr esto en nuestro jardín, lograr jardines que sean sustentables, no maten lagartijas, que no pican, no muerden al hombre, sino que son grandes controladoras de huevos de termitas, de huevos de babosas, huevos de muchas especies. Las lagartijas son grandes consumidores. Los sapitos tenemos que perder la aversión porque son naturales, ya no quedan. Antes en todos los jardines había 3-4 sapos y ahora ya estamos contaminando tanto el ambiente que no están quedando. Entonces busquemos, vamos un día a la costanera y busquemos algún sapito y lo traemos y lo incorporamos a nuestro jardín para que sea el controlador natural. Eso sí, no usemos insecticidas porque vamos a terminar matando el sapo, ¿no? En el fondo estamos generando un daño ambiental porque lo estamos trayendo de otro lugar, pero le estamos incorporando vida a la naturaleza de nuestro jardín y un controlador natural que nos va a permitir poder tener un jardín donde nosotros podamos salir tranquilamente sin saber que estuvimos utilizando un fitotóxico, un fitosanitario, perdón. Eso dejémoslo para el campo, para los ingenieros agrónomos que saben y utilizan las dosis correctas. Nosotros no tenemos esta formación. Entonces, bueno, utilicemos controladores naturales o contratemos un ingeniero que nos cuide el patio. Es mucho más caro. Es más barato tener un sapito un sapito, lagartijas, teros. Si pudiéramos atraer teros. Yo me acuerdo antes bajaban las bandadas del tero. Yo vivía en Barrio Los Plátanos, en Córdoba, un barrio que estaba muy cerca de la zona de Quinta. Y bajaban las bandadas de teros y comían babosas, caracoles, y papá nos tenía prohibido salir cuando estuvieran los teros, porque los teros limpiaban el jardín de insectos y después seguían. Entonces, y nosotros queríamos salir a ver si podíamos agarrar uno, tocar, y papá nos prohibía, porque justamente sabía que los teros estaban haciendo limpieza de insectos en el jardín. Bueno, ya no tenemos más esta bandada de teros que bajen a nuestros jardines, entonces tratemos de ser lo mejor posible, lo más ambientalmente correctos. Siguiendo a los consejos del verano, ¿no? Me quedan consejos para darle 6 clases más, pero he tratado de buscar los más representativos, ¿no? De los más importantes. Vamos a la huerta. Hicimos una huerta, los zapallos tan espectaculares, han crecido, han producido flores, han producido frutas, zapallos, sandías, melones, todo lo que hemos hecho es tan espectaculares. Ojo, tengan mucho cuidado porque el zapallo, como la mayoría de las cucurbitáceas, la cucurbitácea es la familia que engloba los zapallos, los melones, las sandías, todas este tipo de especies que hacen este tipo de fruto, ¿no? La familia de los zapallos, a medida que van madurando, la epidermis, que viene a ser, no la epidermis, está mal, la epidermis del fruto vendría a ser la parte más externa del fruto, se debilita. A medida que el fruto va madurando, se hace más fino. En la mayoría de los frutos pasa lo mismo, ¿no? Fíjense, cuando ustedes compran un zapallito verde, que es lo malo, zapallito verde que está bien verde, está difícil romperle la cáscara. Cuando está extremadamente maduro, le clavamos la uña y entra. Bueno, toda la familia de estas cucurbitáceas se va debilitando la cáscara a medida que la planta va madurando. En el caso del melón, por ejemplo, nosotros sabemos que el melón está maduro porque lo agarramos de atrás y lo hundimos y sentimos que hace el diafragma, va y vuelve. Cuando está duro es porque no está maduro. Cuando nosotros lo hundimos un poquito, va y vuelve, está maduro. Y cuando pasa el dedo para adentro es porque ya está extremadamente maduro, que hay que comerlo ese día.
Entonces, por eso, cuando en las verdulerías ponen prohibido apretar los melones, había una verdulería acá en el barrio porque venía todo el mundo y lo apretaba el melón para ver de la parte de atrás, de la colita vendría a ser. Eso da la certeza de que esté maduro o no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Se va debilitando la cáscara. Entonces, cuando el zapallo lo estamos haciendo crecer y crece y crece y crece y ya lo vemos que ya está lindo, ¿verdad? Viene un día de lluvia, a la otra mañana lo vamos a buscar, al otro día lo vamos a buscar, está todo podrido la base y se pudrió, lleno de gusanos adentro, destruido. Bueno, entonces tratemos de cortarlo un ratito antes. Y si no, lo ponemos sobre cañas, sobre cañitas. Hacemos un encañado y arriba el zapallo. Cosa que no quede en contacto con el barro, porque el problema de esto es cuando queda una noche de lluvia, o estas noches de lluvia intensa, y al otro día quedó el charco en el jardín, porque el zapallo ha hecho un pocito, porque es pesado, pesa 10 kilos a lo mejor, o un melón o una sandía que son pesaditas, hacen una ollita, y en esa ollita se llena de agua y no nos damos cuenta y se está pudriendo la base porque la epidermis está finita. Entonces tenemos una pudrición de hongos. Entonces nosotros poniéndola alejada a 2-3 un ladrillo, que pongamos 2 ladrillos y arriba nuestro zapallo, el agua pasa de largo y no. Pero tengan en cuenta ese detalle. Otra de las claves es ver cuando está más o menos maduro, nos damos cuenta porque se empiezan a secar las hojas de los alrededores y vieron que todos los zapallos tienen pelitos en el cabito, en el tronquito, donde se va a formar la fruta, el pedúnculo se llama. En ese pedúnculo tiene como muchos pelitos. Cuando ustedes pasan el dedo y los pelitos vuelven, está verde todavía. Pero cuando ustedes pasan el dedo y los pelitos se quiebran, ya está maduro. Corten ese zapallo y llévenlo y termínenlo de secar colgándolo en la galería, porque si no se les puede llegar a podrir. Bueno, se me acabó el tiempo, como les decía siempre, hay un maldito bicho que nos come el tiempo y me lo comió todo. Espero que este año tengan unas felices fiestas, ha sido muy lindo poder compartir con ustedes, espero el año que viene que estén ahí y que por ahí, no sé si vamos sí, creo que vamos a renovar el contrato, pero creo que nos vamos a encontrar el año que viene nuevamente en este espacio. Espero que les haya servido, que lo hayan disfrutado. Yo los he disfrutado mucho y que tengan una hermosa Nochebuena y que el 2022 venga sin pandemia y que venga sin peste, sin egoísmos. No hay dinero, ahí viene. Que nos venga con salud, fundamental. Teniendo salud, el resto lo podemos tener. Gracias por haber estado ahí y como les decía, yo también los he disfrutado mucho.